nube. Okay. En primera instancia, bueno, buenas tardes a todos. En el día de hoy vamos a iniciar el módulo número 6 que tiene que ver exactamente con la organización de los datos. A manera de introducción nada más. Este tema, hasta aquí llega todo el material del primer semestre. Y lo que nosotros vamos a ver a partir del día de hoy es lo que realmente es la estadística descriptiva. Entonces, es importante entonces que tengan claro ese aspecto. Entonces, bueno, ya estamos entrando en materia de la estadística. Ya lo que nosotros habíamos visto anteriormente es la parte de esta conceptual, los aspectos de esto de historia, un poco los repasos de matemáticas, los aspectos de redondeo, cómo se multiplica, cómo se resta, etcétera, etcétera. Y un poco también lo de las reglas de sumatoria, exactamente, porque es importante que sepamos aplicar las reglas de sumatoria en función de los símbolos que nos piden o de las preguntas que nos piden en función de las variables X o la variable Y. Okay. Entonces, en este momento, entonces nosotros vamos ahora a hablar de la organización de los datos. Para tener claro, entonces, la organización de los datos, entonces, hagamos lo siguiente. Hagamos lo siguiente. El propósito de este curso es, de una u otra manera, dar los conocimientos básicos de la estadística descriptiva, entendiendo la estadística descriptiva como el manejo de los datos en forma ordenada, sobre trabajar sobre datos que ya existen, donde estos datos pueden ser variables de carácter cuantitativa o cualitativa, en la que podemos recolectar los datos a través de censo o a través de muestras, que las técnicas que se utilizan pueden ser diferentes tipos de técnicas, como focus group, entrevistas, cuestionarios, llamadas telefónicas, visitas a casa, etcétera, etcétera. También podemos destacar dentro del curso de estadística descriptiva que organizados los datos, que pueden ser provenir de fuentes primarias o secundarias, de una u otra manera tenemos que resumir esos datos y presentarlos. Entonces la estadística descriptiva a través de la organización de los datos nos orienta, nos apoya, nos indica algunas técnicas para procesar esos datos y presentárselos en forma de textos, de cuadros o de gráficos. Y entonces el propósito de este módulo fundamentalmente es identificar, reconocer y emplear la utilización de los datos en forma organizada de acuerdo a los tipos de variables por medio de sus diferentes manifestaciones de textos, tablas o gráficas, haciendo uso de herramientas y software aplicativos que facilitan la toma de decisiones. Bueno, aquí cuando estamos hablando de software es el utilizar software aplicativo a la estadística como tal. Y hay una infinidad de software aplicativo de estadística en el mercado. También hay un software que viene adherido a cuando uno compra una computadora en nuestra área, que viene con los paquetes de Microsoft Office, que es el Excel. El Excel no es un programa estadístico, pero es una base de datos que tiene una sección en la que podemos trabajar la parte estadística y la parte financiera, que indudablemente entonces nos ayudaría mucho. Yo creo que utilizando en esta primera etapa de nuestras vidas el Excel a través de la sección de estadística, yo creo que nos ayudaría significativamente mucho en el desarrollo de la misma, exactamente para generar una opinión para la toma de decisiones. El material que yo les voy a presentar, ustedes ya lo tienen en la plataforma y además también tienen algunos otros sublinks que servirá de apoyo para la lectura correspondiente. Yo en este momento, como es un tema nuevo, ustedes me pueden interrumpir cuando ustedes lo crean más conveniente. Y con mucho gusto le aclararé cualquier duda que se tenga, y si no tengo la capacidad de darle la respuesta, buscaré el mecanismo para apoyarlo y darle respuestas a las inquietudes que se puedan generar. También podemos aceptar
cualquier recomendación en el ánimo de lograr que todo el mundo capte el mensaje que queremos transmitir. Entonces, aquí tenemos los objetivos del aprendizaje. No se lo vamos a leer, eso ya ustedes lo tienen en su plataforma y en el resumen del material que yo les he dado. Sin embargo, en la bibliografía que nosotros estamos recomendando, sobre todo el libro de Linz, que se llama Estadística aplicada a los negocios y a la economía, creo que también les ayudaría mucho. Y es muy sencillo, su lectura es muy agradable, su lectura sobre todo eso. Bueno, partimos de que la estadística, al inicio de este curso nosotros dijimos que la estadística parte de un problema, que este problema es producto de una observación en donde se aplica un nivel de razonamiento. O sea, el razonamiento está en función de qué hacemos ante este problema cuando tenemos un conjunto de dificultades en las que debemos generar una respuesta. Una respuesta para la toma de decisiones en forma oportuna, correcta y significativa. Entonces, bueno, el planeamiento y ejecución de la investigación estadística parte entonces de la observación estadística, de procesar esos datos para generar la información y que ese procesamiento de los datos se puede dar a través de los censos y a través de las muestras. O sea, en otras palabras, en forma exhaustiva o en forma representativa. Es importante destacar que hay ventajas y desventajas en la aplicación de los censos y de las muestras. Indudablemente, los censos son mucho más precisos que las muestras. Sin embargo, en la vida real, la mayoría de las investigaciones que nosotros vamos a estar vinculados se realizan a través de muestras. Y muchas de las investigaciones que nosotros realizamos, las obtenemos de fuentes secundarias. Por eso fue la razón fundamental de que ustedes participaran en la conferencia del doctor Moreno, el representante del INEC, en cuanto a que hay una institución a nivel nacional que por ley es el responsable de conformar todos los datos de la información estadística nacional, ya sea pública o privada, en la que los indicadores económicos y sociales se desarrollan. Entonces, es importante tener claro ese aspecto. Por eso da la importancia que, como la mayoría de los datos nosotros los vamos a obtener de fuentes de la Contraloría, o sea, del INEC, porque es la responsable y que de una otra manera comparte la integración del sistema de estadística nacional. También es importante dentro del proceso de planeamiento y ejecución de una investigación estadística la parte de exactitud, la unidad y las etapas de una investigación estadística. Ya eso nosotros lo hemos visto en los módulos anteriores, por lo tanto no vamos a entrar en mayores detalles. Solamente lo recuerdan, lo apuntan, lo leen nuevamente, porque en el parcial lo más seguro que yo les pregunte qué es un censo, qué es una muestra, cuáles son las etapas de una investigación estadística, etcétera, etcétera. ¿Ok? Dentro de este proceso de estadística descriptiva, entonces nosotros vamos a recolectar datos en forma directa, en forma indirecta o a través de registros administrativos. Estas técnicas de recolección se identifican como fuentes primarias, fuentes secundarias, que de una u otra manera deben estar consideradas en el detalle de la presentación de los cuadros, de las gráficas y de los textos, porque en la medida en que donde obtengamos la información sea una institución respetable, y más que respetable, con una información actualizada, podemos tener mayor nivel de confianza en el análisis que podamos generar. En estadística descriptiva, luego del procesamiento de los datos, ya sea por censo o por muestra, indistintamente de la técnica que utilicemos, o sea que indistintamente también de que obtengamos la información procesada y la presentemos en textos, en cuadros o en gráficas, estas son las maneras en las que nosotros vamos a presentar los informes correspondientes. Entonces, ¿cómo se come todo esto que estamos hablando? Bueno, todo esto que estamos hablando se come en que para de una u otra manera presentar los datos en forma de textos, de cuadros o de gráficas, tenemos que organizar los datos. Y organizar los datos es obtener los datos brutos, o sea, los datos que se generan con el propósito de procesarlos.
porque la estadística descriptiva lo que busca es condensar la información, resumir la información sin perder la esencia de la misma. Esa es la clave de la estadística descriptiva. Y otro elemento importante de la estadística descriptiva es que trabaja con datos que ya han ocurrido, o sea, que la estadística descriptiva trabaja con datos que ya existen, ya sean obtenidos de una fuente primaria o obtenidos de una fuente secundaria. ¿Estamos claros? Entonces, de esta manera, entonces nosotros podemos decir en este momento que vamos a entrar como el punto de partida de la estadística descriptiva por medio de la organización de los datos. ¿Qué es la organización de los datos? Para la descripción de un conjunto de datos, el primer procedimiento consiste en organizarlos y presentarlos en un listado agrupándolos para ser mostrados en tablas y gráficas, fundamentalmente así. Y aquí cabe la pregunta del millón. ¿Cómo organizamos estos datos? Entonces, estos datos se organizan en lo que se conoce como las tablas en el caso de los cuadros, por medio de lo que se conoce como la tabla de distribución de frecuencia. ¿Y qué es una frecuencia? La frecuencia no es más que los valores que se repiten en cuanto a las características de las variables de observación. Entonces, el objetivo de una distribución de frecuencia es condensar, o sea, agrupar y simplificar los datos sin perder la esencia de los mismos. Por lo tanto, entonces partimos de que para organizar los datos en tablas de distribución de frecuencia, para luego procesarlos y presentarlos en gráfica, y que la combinación de cuadros y gráficas genera un informe de texto, se tiene que partir de algo. Entonces, ese algo es los datos brutos. Entonces, los datos brutos no son más que la información antes de ser organizada o analizada mediante métodos estadísticos. No vamos a entrar en mayores detalles porque esa parte ya le hemos dado anteriormente. ¿Ok? Entonces, los datos que nosotros procesemos, vamos a procesar datos de carácter cualitativo y datos de carácter cuantitativo. En el caso de los datos cuantitativos, nosotros los vamos a presentar en tabla de distribución de frecuencia que se clasifican de dos maneras: datos agrupados y datos no agrupados. En el caso de datos no agrupados, se identifican o la caracterización del mismo son las tablas tipo 1. Y los datos agrupados, su caracterización está basada en dos subdivisiones, las tablas tipo 2 y tipo 3. En la vida real, generalmente nosotros vamos a trabajar con tablas tipo 2 y tipo 3. Muy pocas veces vamos a trabajar con datos no agrupados o tipo 1. ¿Por qué? Porque generalmente esta clasificación de organizar los datos no aporta mucho, porque en realidad la estadística descriptiva nosotros vamos a trabajar con muchos datos. Y los datos no agrupados tienen la particularidad que son pocos datos y los datos no se repiten. Esto lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos entonces la ventaja de comprender un poco el arreglo de los datos brutos y las desventajas. No vamos a entrar en detalle porque ya eso es una cuestión de lectura y que cada uno entonces la evaluará producto del material que se le ha asignado en la plataforma. Ok, aquí entonces cabe la primera pregunta. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud en este momento, por favor? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, ok. Entonces continuamos. Ya sabemos que el punto de partida de la organización de los datos son los datos brutos. Entonces, el objetivo fundamental es identificar y analizar la forma de presentación de estos datos. Bueno, es obvio que para organizar los datos entonces tenemos que tenerlo, ya sea de fuente primaria o de fuente secundaria. Pero ¿para qué nosotros vamos a organizar los datos? En tabla de distribución de frecuencias, en gráficas o en texto. Porque nosotros queremos transmitir en forma resumida una inmensa cantidad de datos en forma sencilla, en forma comprensible y sin perder la esencia de la misma. Esa es la clave de la organización de los datos. Entonces, cuando usted, en el caso de los cuadros, cuando usted va a hacer un cuadro estadístico, que usted recolecta los datos brutos y los va a procesar, ya sea por medio de datos agrupados o por medio de datos no agrupados, cuando usted elabora una tabla o cuadro, que es la misma cosa,
Lo primero que usted tiene que tener claro es que un cuadro debe tener el número del cuadro, el título que debe responder al qué, al cómo, al cuándo y al dónde. Debe tener la matriz, o sea, la variable de observación, que sería el subtítulo, el encabezamiento, el cuerpo del cuadro, que serían las celdas, la fuente de los datos, el encabezado y las notas. Muchas veces no hay necesidad de poner nota o algún llamado, no hay necesidad de eso. Pero si se la merita, entonces se puede poner. Ok. En el caso de la gráfica también igual. Si nosotros obtenemos las gráficas de una tabla, el mismo título que si ponen el cuadro, tenemos que ponerlo en la gráfica. Lo único que aquí va a cambiar entonces la gráfica 1, y en el caso si el cuadro está el cuadro 1, es el cuadro 1, gráfica 1, pero el título sería igual. Los subtítulos serían igual, y claro, ya la figura es la figura representativa, que puede ser, en el caso de los datos cuantitativos, un histograma, un polígono, un diagrama circular, un diagrama de ojivas menor que o mayor que, y hay otro tipo de gráficas que en los programas estadísticos hay una infinidad de ellas. Pero lo importante es que en un cuadro y en una gráfica tienen que tener el mínimo de estos elementos que tenemos aquí. Y es importante destacar la fuente de los datos. Ahora, otra cuestión también importante. Esto es lo básico, lo general. El INEC, y yo también se lo apunté a ustedes en la plataforma, están las recomendaciones de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censo de cómo se elaboran los cuadros y las gráficas. E inclusive le apunté en forma de resumen, en una sola hoja, las simbiologías que se utilizan tanto en las gráficas como en los cuadros, exactamente para que interiorizar las indicaciones de cómo se debe elaborar mínimamente un cuadro de acuerdo al INEC. Recuerden que el INEC es la institución rectora de la estadística nacional, tanto pública como privada. Indicado eso, entonces, bueno, ya sabemos que cuando vamos a hacer un cuadro o una gráfica tenemos que tener la identificación, el título que debe responder al qué, cómo, cuándo y dónde, el cuerpo del cuadro, la matriz, el encabezamiento, la variable de observación, y entonces algún otro detalle que ustedes quieran señalar. Okay, bueno, ¿cómo construimos una tabla de distribución de frecuencia? Lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que cuando vamos a construir una tabla de distribución de frecuencia, primero tenemos que saber si los datos que obtenemos, estos datos brutos, son de carácter cuantitativo o de carácter cualitativo. Si son de carácter cuantitativo, saber si son de tipo discreto o si son de tipo continuo. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando vemos los datos brutos, saber identificar si la variable de observación que estamos analizando son datos cuantitativos, si estos son cuantitativos discretos o cuantitativos continuos, o de si son cualitativos también. Entonces, ya uno, teniendo eso, entonces ya uno puede generar qué tipo de datos vamos a procesarlo en forma de organizado tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Por lo anteriormente señalado, entonces, es importante también complementar el análisis reflexivo de estos datos brutos, identificando que estas variables de observación cuantitativas o cualitativas, qué tipo de unidad de medida responden. Recuerden que en el caso de las variables cualitativas, las unidades de medida que conllevan o están correlacionadas a esta variable cualitativa son las unidades de medida ordinales y las unidades de medida nominales. Igualmente para el caso de la cuantitativa, la razón y la proporción. Algunos le llaman hasta la absoluta. Pero no vamos a entrar en mayores detalles. Ok. Yo les voy a presentar a continuación, me pueden interrumpir cuando ustedes crean conveniente, un conjunto de datos, un ejemplo de que generalmente nosotros estamos muy vinculados. Por ejemplo, el compañero Mavín González, le pedimos a él y a su equipo que vean las ventas de la compañía Azuero Victorioso.
es una empresa que se dedica a vender vehículos en la región, en donde tiene, bueno, aquí yo puse 4 variables, bueno, en realidad son 5 variables, 5 localidades. Aquí me equivoqué yo por tratar de hacer la gráfica más corta. Bueno, aquí tenemos 4 variables para cada producto, perdón, tenemos 4 localidades y tenemos 5 variables que son estas que tenemos aquí. Lo primero que nosotros debemos tener claro que es una variable. La variable es más que el objeto de la investigación. Pero nosotros queremos, sobre la base de la compañía Azuero Victorioso, el compañero Marvin González, le damos la tarea que su equipo investigue sobre esa empresa. Entonces, él puede decir, bueno, yo puedo hacer 1000 preguntas a la empresa o a hacer una investigación de 1000 detalles de esa empresa. Pero ¿qué resulta? Que él dice con su equipo que él solamente va a trabajar con 5 variables, a que él solamente le interesa conocer la edad del comprador, el monto de la ganancia por vehículo, la distribuidora que hizo la venta, el tipo de vehículo y el número de compras previas del consumidor. O sea, en otras palabras, jóvenes, el grupo de Marvin González y su compañía, ellos establecen que van a encontrar o van a analizar estas variables de observación. ¿De qué? De la empresa Azuero Victorioso. Entonces ellos tienen que saber de antemano, entonces, bueno, esta variable en su encuesta, esta variable es cuantitativa o cualitativa. La segunda, esta variable es cuantitativa o cualitativa. En la tercera, esta variable es cuantitativa o cualitativa. Esta es cualitativa o cuantitativa. Y así sucesivamente. Entonces, cuando él ya tiene en su encuesta cuáles son las cuantitativas y cualitativas, entonces él puede entonces señalar, bueno, para las cuantitativas, vamos a obtener o vamos a hacer la encuesta o vamos a investigar las unidades de medida de razón o de proporción o absoluta. Igualmente para los retos de las otras variables cuantitativas. En el caso de las variables cualitativas, bueno, nosotros vamos a recolectar los datos en forma ordinal o en forma nominal. Entonces, ya uno tiene una panorámica. Y supongamos ya que lo primero que hizo el compañero Marvin González y su equipo es que ellos se fueron por plantear un cuadro resumen como primer producto de su investigación. Ellos plantean lo siguiente. Ellos van a hacer una presentación de los números de vehículos vendidos por agencia, distribuidora que hizo la venta. Entonces, bueno, las localidades donde están las agencias de la empresa Azuero Victorioso son Chitré, Parita, Las Tablas y Divisa. Ok, entonces es una variable cualitativa, eso ya ellos lo saben. Pero a Marvin González y compañía, a él no le interesa si a quienes, como van a presentar los datos, se presentan de menor a mayor o si se presentan tal cual ellos recolectan los datos. Entonces, como en ese caso, ese grupo dice, bueno, vamos a presentarlo en forma de unidades de medida nominal. ¿Qué significa las variables cualitativas de carácter nominal? Que se presentan sin ningún nivel de orden, se presentan, bueno, porque ellos quisieron poner Chitré primero, pero pudieron haber puesto Divisa o pudieron haber puesto Las Tablas o pudieron haber puesto París. Bueno, este caso es nominal y, bueno, indudablemente para poder entonces establecer cuántos vehículos se vendieron, entonces ponen aquí en cantidades dicho vehículo, dichas ventas y al final entonces tenemos el total. Entonces, ¿qué significa N mayúscula? N mayúscula significa que hemos obtenido los datos de toda la población de los meses que estemos analizando. O si es una N minúscula, estamos indicando solamente que es una muestra. Eso ya lo hemos explicado en otro momento. Entonces, lo que quiero destacar aquí es que cuando estamos haciendo una investigación para organizar los datos, nosotros podemos, sobre la variable de observación que nos interesa, podemos identificar diferentes tipos de variables y que de una u otra manera entonces podemos hacer diferentes tipos de análisis. Aquí, por ejemplo, con un primer análisis yo puedo decir que de una investigación cualitativa que hemos hecho de las localidades en las que la compañía Azuero Victorioso tiene sus agencias, podemos indicar que se vendieron 180 vehículos en la que Chitré vendió 52, Parita vendió 40, Las Tablas 45 y Divisa 43. Podemos también comprender o analizar o indicar que entre el que más vende y el que menos vende realmente no hay una gran diferencia. O sea, que prácticamente todas las agencias venden más o menos igual nivel de vehículos
en X o Y tiempo analizado. Entonces, esto es el papel de la organización de los datos. ¿Estamos claros? ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes, por favor? Bueno, ninguna pregunta. Ok. Solamente para señalar lo siguiente, en este momento tenemos prácticamente casi todos los estudiantes. No sé si Laura Moreno, Marolais, me cuesta trabajo ese nombre, González, JD González, ¿tienen alguna pregunta? Por favor, con mucho gusto. Ok, continuamos entonces sobre la organización de los datos. Bueno, aquí tenemos ya la definición o la identificación de las variables cuantitativas y cualitativas. Y bueno, ya sean algunos detalles que podemos presentar al respecto. Bueno, con una tabla como la que hemos presentado del grupo de González y compañía, que es la que tenemos aquí presente, esta tabla debe tener un número de cuadros, debe tener un título que debe responder al qué, al cómo, al cuándo y al dónde. Esto es lo que se llama la matriz del cuadro, o sea, la variable, aquí lo que va en esta sección, o sea, es lo que se conoce como la ubicación de la variable X o la variable independiente. Cuando usted va a hacer una gráfica, los valores que están aquí son los que van en el eje horizontal. Entonces, a esto le llaman la matriz del cuadro. Por lo tanto, entonces, la matriz del cuadro, en este caso particular, no es más que la identificación de la variable de observación cuyas características son los lugares donde están las agencias. Esto que está aquí se llama el encabezamiento. Esto que está aquí se llama la celda. Y en estadística se recomienda que las celdas no deben estar vacías. Siempre debe haber un número, un signo o una letra que nos diga o nos explique algo en detalle. Y aquí tenemos el total. Bueno, en estadística, el INE recomienda que este total debe estar en la parte superior y el total se lleva con puntos suspensivos hasta el eje vertical que separa la matriz del cuerpo del cuadro. Bueno, ok, nosotros no vamos a entrar en detalle sobre eso, pero solamente para que lo sepan como referencia. Pero aquí tenemos ya, y hemos analizado un poco esta tabla del grupo de González y compañía. Pero nosotros podemos agregar otras detalles más a este cuadro que nos puede dar mayores luces, un mayor nivel de interpretación o un mayor nivel de sustentación de lo que estemos investigando en función de un problema que haya sido planteado. Y para eso entonces existen lo que se llama las frecuencias relativas. Y la frecuencia relativa no es más que convertir las frecuencias absolutas en frecuencias relativas en la que partiendo de la observación de un valor con respecto al total nos indican una expresión de fracción en términos relativos que nos dice cuánto representa esa característica de esa variable de observación en esa celda con respecto al total. Y lo vamos a ver a continuación. Aquí tenemos la tabla nuevamente, tenemos el título, tenemos la identificación del cuadro, el título, tenemos las localidades, tenemos los números de vehículos. Entonces yo quiero presentarlo en términos relativos. Entonces yo divido 52 entre 180, me da 0.29. 40 entre 180 me da 0.22. 45 entre 180 me da 0.25 y 43 entre 180 me da 0.24. Ok, esto no se pone, yo lo puse aquí para que supiesen cómo se sacan estos términos relativos en esta tabla. Y siempre se saca la variable, la característica de la variable de observación que queremos analizarla con respecto al total. Siempre debe ser con respecto al total. La sumatoria de esto que está aquí debe dar 1, porque 180 entre 180 da la unidad. Por lo tanto, entonces, como esta es una expresión en términos relativos, y que estamos utilizando solamente 2 decimales, o sea, estamos utilizando 2 centésimas, podemos utilizar milésimas, podemos utilizar decimales, pero bueno, vamos a utilizar 2 decimales o 2 centésimas, o vamos a utilizar centésimas pues, para que sea más explicativo de acuerdo a las reglas del redondeo. Entonces, si aquí por algún efecto del redondeo, si usted no sabe programar su calculadora o no sabe programar la instrucción para redondear los valores a dos decimales, si por alguna razón aquí se pasa un poquito, se pasa un decimal, un 2, 3 centésimas, se le quita al que más tiene la cantidad de valores que se pasan sobre la unidad.
Y si faltase aquí punto 98, punto 9 o punto 99, usted le agrega al que menos tiene. Por eso que es importante, y por eso que yo le recalcaba a ustedes, que es importante que ustedes sepan programar y utilizar la calculadora. La calculadora no solamente es meter los datos, sino que también usted tiene que irse al instructivo y saber cómo usted va a darle la instrucción a su calculadora para que le organice, para que le redondee a 2 decimales, a 1 decimal o a 3 decimales. Cómo trabaja usted para hacer la división, cómo usted hace para hacer la sumatoria sin estar repitiendo todos los cálculos que usted ya ha hecho. Y por eso es la utilización de la memoria. Estas calculadoras científicas tienen hasta 9 memorias. Los que usan computadoras, bueno, no tienen tanto programa, porque ustedes solamente le dan una instrucción al programa y ella le da el resultado inmediato. Entonces aquí tenemos entonces ya una tabla en la que, partiendo de datos brutos, en la que solamente estamos analizando una de las muchas variables de las preguntas que estamos haciendo, nosotros podemos decir entonces de la siguiente manera, que es lo que a mí me interesa como estadístico. No que me saquen esto bonito, esto me lo podemos hacer bien bonito, me ponen la letra bien bonita, con fondos, sin fondos, eso no interesa. Lo que interesa es la sustancia, la materia. Entonces yo puedo decir aquí, entonces, como parte del grupo de Don González, decir lo siguiente. En la investigación asignada a nuestro grupo de la empresa Compañía Sueros Victoriosos, podemos señalar en cuanto a la variable cualitativa de las localidades en que se vendieron nuestros vehículos, decir lo siguiente. De un universo de 180 vehículos que se vendieron, el 29% corresponden a Chitré. También podemos destacar que Parita vendió 40, siendo la localidad que menos vendió. Y también podemos agregar también, ¿verdad?, que entre el que más tiene y el que menos tiene, hay una diferencia prácticamente de 12 observaciones o 12 unidades, ¿ya? Pero que en términos relativos realmente es menos significativo que en términos absolutos, porque en términos relativos el valor menor es 0.22 y el valor mayor es 0.29, o sea que hay una diferencia de 7 centésimos en términos relativos. Y ya tienen una explicación aquí para el uso de la gráfica. En cuanto a la organización de los datos, ya lo hemos presentado en una tabla, pero también el eje fundamental de la estadística descriptiva es que no solamente presentarlo en cuadros, sino también en gráfica y en texto. Bueno, no todos tenemos que también saber diferenciar cuando utilizamos una gráfica cualitativa y cuando utilizamos una gráfica cuantitativa. Bueno, por lo anteriormente señalado, entonces nosotros ya sabemos que el cuadro que hemos puesto para el análisis es una tabla cualitativa. Entonces nosotros tenemos que saber, bueno, entonces yo tengo que hacer una gráfica de carácter cualitativa, porque las gráficas cualitativas no se pueden hacer para datos cuantitativos, ni los datos cuantitativos se pueden hacer para gráficas cualitativas. Entonces, en ese sentido, entonces, tenemos que identificar eso. Bueno, en el caso de las gráficas de tipo cualitativa, hay dos formas muy prácticas de utilizar gráficas, que es la gráfica de barra y la gráfica circular. Repito nuevamente, para el caso particular de los datos cualitativos, cuando queremos hacer la representación gráfica, hay dos formas muy clásicas, las más recomendadas. La forma de barra y la forma de gráfica. También hay otra que se llama la de bastones. Esa es menos usada. Sin embargo, últimamente en los programas estadísticos hay una modificación ahí que han hecho algunas adecuaciones y también se han venido popularizando. Pero la única particularidad que estas gráficas cualitativas que yo le estoy señalando, solamente se pueden utilizar en tablas tipo 2. Y aquí es donde está la diferencia, que lo vamos a ver más adelante. Pero eso lo vamos a ver más adelante para no enredarlo ahora en la parte esta conceptual en la que yo estoy tratando de hacer la introducción. Solamente repito lo siguiente. Nosotros tenemos que hacer cuadros para tablas tipo 1, tipo 2 y tipo 3, cuando son datos cuantitativos. En el caso particular de cuando hacemos una tabla de carácter cualitativo y queremos hacer una gráfica para mostrar
o de llamar la atención, se recomienda este tipo de gráfica: la gráfica de barra, la barra circular y la barra y la gráfica de bastón. Bueno, vamos a ver cada una de ellas más adelante. Y en el caso de las variables cuantitativas, cuando queremos hacer una representación, bueno, hay una infinidad que también lo vamos a ver más adelante. Ok, bueno, ¿cuál es una gráfica de barra? Bueno, esta que tenemos aquí. Observen aquí, hemos puesto un título que debe ser igual al que está en el cuadro. Aquí tenemos entonces una barra. Observen lo que yo le había dicho a ustedes en antes. Aquí están las localidades. El eje de las X siempre va a estar en el eje horizontal porque es la variable de observación, ¿verdad? Aquí podemos entonces poner la identificación de cada una de esas características de esa variable de observación y ponemos entonces la expresión, el eje vertical, que es la cantidad de observaciones que tenemos aquí. En otras palabras, esta es la frecuencia absoluta. Pero también podemos poner aquí, en esta columna o en esta, o solamente utilizar una de ellas. También podemos utilizar la frecuencia relativa, eso, y la ponemos aquí. Entonces, esta es una gráfica de carácter cualitativo que se llama diagrama de barra. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, continuamos. En el caso de la gráfica de pastel o circulares, hay un problema. Esta es una gráfica circular para tablas de carácter cualitativo. O sea, aquí está la leyenda, que está el título, falta la fuente. ¿Cómo yo sé que esta es la proporcionalidad que debe tener esta gráfica de acuerdo a los datos que yo tengo? Ok, entonces aquí hay un detalle en particular. Cuando usted trabaja con datos de frecuencia absoluta como los que tenemos aquí, y usted quiere hacer una gráfica circular, usted tiene que recordar que cuando usted estaba en la escuela primaria y en la escuela secundaria, usted le decía que la circunferencia tiene 360 grados. Bueno, todas las circunferencias, las que están en Chitré y las que están en el resto del mundo, todas las circunferencias deben tener 360 grados. Y las que están en Ocu con mucho más razón. ¿Cómo? Claro. ¿Qué pasa aquí? Que si usted va a hacer una gráfica circular, usted tiene que entonces encontrar la proporcionalidad de este valor absoluto que yo tengo aquí, que es la frecuencia, que en este caso, perdón, no es la frecuencia absoluta, es el porcentaje. Recuerden, aquí te lo va a presentar. Aquí tenemos la frecuencia relativa multiplicada por 100. Multiplicada por 100, tenemos aquí entonces, caramba, se me mueve. Multiplicado por 100 me da 29, 22, 25, 24. Eso ya lo tenemos allá. Entonces, este es el porcentaje que yo puedo hacer solamente aquí, una gráfica con este porcentaje. Pero que resulta que no va a ser igual porque aquí una circunferencia tiene 360 grados y aquí solamente tengo 100 unidades o 100 partes de 100 partes que hace la totalidad de la unidad porcentual. Entonces, para ello, entonces, ¿qué se aplica? Hay que buscar la proporcionalidad. Si yo sé que 360 grados es la totalidad de la circunferencia, entonces ya yo sé que por una regla de 3, y por eso fue que nosotros hicimos la regla de 3 directa en la práctica, si un porcentaje es igual a 3.6 grados, a 29%, ¿cuánto es para X? Entonces, yo hago entonces una regla de 3 y encuentro la proporcionalidad para 29%, para 22%, para 25%, para 24%. Entonces, veamos aquí el ejemplo. ¿Y por qué tiene que ser por 3.60? Si usted divide 360 entre 100, le va a dar que un porcentaje, una unidad porcentual es igual a 3.6 grados. Grados. Entonces, bueno, yo hago ya yo tengo el porcentaje que ya lo tengo en el cuadro anterior. Yo lo tengo en términos relativos, lo paso a términos porcentuales, lo multiplico por 100 y tengo aquí la representatividad porcentual en mi tabla. Y entonces yo tengo que encontrar la proporcionalidad que lo encuentro. Entonces 29 por 3.6, esto yo lo pongo en amarillo para que sepa que esto va en cálculos auxiliares. Esto no hay que ponerlo en el cuadro.
22 por 3.6, 25 por 3.6, 24 por 3.6. Y al final, entonces, esta es la representatividad. ¿Ah? Y 100 por 3.60 igual a 360, que es la sumatoria de todas las partes. Para verificarlo, todo ello sumo y esto de dar 360. Y aquí tenemos entonces la proporcionalidad de mi pastel o mi circunferencia. ¿Estamos claros? Y entonces aquí se parte de este punto intermedio que está aquí arriba, utilizando las manecillas del reloj, la proporcionalidad entonces se va poniendo de mayor a menor. Y como usted sabe de antemano que si usted, usted corta esta circunferencia perpendicular, cruza las dos líneas en forma vertical y en forma horizontal, van a haber 4 cuadrantes. Cada cuadrante va a valer 90 grados. Entonces usted, bueno, si no tiene un transportador, usted calcula, bueno, que el primer cuadrante tiene 90 y un poquito más son 104. Que en el segundo cuadrante es menos de un cuadrante, entonces es 80. Entonces, bueno, te va haciendo un cálculo ahí, pero siempre se debe comenzar desde el punto superior, desde el punto superior de aquí, en el sentido de la manecilla de reloj, trabajando con la proporcionalidad de mayor a menor. Bueno, la forma del pastel, hay una infinidad de formas, usted hace la que usted le dé la gana, pero trate de hacer siempre una gráfica que sea lo más sencilla posible. Ponga colores en aquellos detalles que usted quiera resaltar. Aquí tienen que poner la fuente y cualquier otro detalle en particular. ¿Estamos claros? Entonces, eso es lo que queremos destacar con esta gráfica. Esta es una gráfica, recuerdo nuevamente, de carácter cualitativo. Bueno, el grupo de González también puede hacer, con los datos que tiene, hacer una tabla sobre la edad de los compradores, la ganancia que se obtuvo por venta y el número de compras previas. Entonces, si él va a hacer una investigación, un detalle de estas variables de observación, él debe saber ya que son variables de carácter cuantitativo. Por eso que es importante que yo le decía a ustedes desde el inicio del curso, para mí no me importa si usted sabe sumar, restar o no. Para mí es más importante que usted sepa la parte conceptual, para que usted pueda aplicar cada uno de estos elementos que estamos planteando en este momento. Ok, entonces aquí podemos hacer una tabla entonces de carácter cuantitativo, como lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Laura Moreno, que me está levantando la mano. ¿Ninguna pregunta? Ok. Laura, ¿me está levantando la mano? ¿No me escucha, Laura? No, profe. No. ¿Qué? No le escucho. Ok. Bueno, si no hay ni una pregunta, ok. Ojo aquí, este tema yo, si no hay pregunta, yo no lo voy a repetir. Profe. No hay preguntas. No se le escucha bien, pero bueno, ya no puedo hacer nada. Okay. Continuamos entonces. Ahora vamos a ver la construcción de distribuciones de frecuencia con datos cuantitativos. Y aquí entonces es donde viene que los datos cuantitativos se pueden agrupar en datos agrupados y en datos no agrupados. Los datos no agrupados son los que representan las variables tipo 1. ¿Y cuáles son esas variables tipo 1 para elaborar tablas de datos no agrupados? Son aquellas variables que son pocas y que no se repiten. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos el ahorro de una familia herrerana durante los meses de la estación seca. Estas son las unidades que ella ahorró. La familia herrerana ahorró este dinero que está aquí. Observen aquí. Hay pocos valores, hay pocas observaciones, por decirlo así. Estos son datos cuantitativos. Y observen aquí, ningún valor se repite. Como son pocos y no se repiten, entonces se elabora, o ya yo sé automáticamente que esta tabla es una tabla tipo 1. Primero, porque es cuantitativa, porque son datos cuantitativos. Y segundo, porque son pocos valores,
y los valores no se repiten. Por lo tanto, entonces yo procedo a elaborar una tabla tipo 1. Para elaborar una tabla tipo 1, lo primero que tengo que hacer es poner el cuadro 1, o el cuadro 10, o el cuadro 20, lo que sea. Yo tengo que ponerle un título que debe responder al qué, cómo, cuándo y dónde. En este caso, la variable es ahorro. ¿Ah? Y el siguiente paso es ordenar de menor a mayor el conjunto de observaciones o de mayor a menor, como ustedes quieran. Y presentar los datos. Y debe quedar así. Esta es una tabla tipo 1. Cuadro, título, la variable de observación que se ahorra en miles de balúas. Aquí tenemos los datos de menor a mayor, tenemos la fuente y algún detalle que queramos presentar acá atrás. Esta es una tabla tipo 1. Este tipo de tablas muy pocas veces nosotros como estadísticos la vamos a usar, porque nosotros vamos a trabajar con una masa grande de datos. Por lo tanto, entonces, al trabajar con una inmensa cantidad de datos, ¿verdad? Nosotros muy pocas veces vamos a ver esta aplicación. ¿Estamos claros? Pero para que lo sepan nada más la aplicación de la misma. Y generalmente no se podría valorar realmente utilizar una gráfica para este tipo de datos cuantitativos, de datos no agrupados tipo 1. Okay. Ahora vamos a ver el tipo 2. Ojo aquí, estos son datos, datos agrupados. Recuerden que los datos agrupados se dividen en tipo 2 y tipo 3. Ojo aquí, ya aquí se va complicando un poco la cosa. Los datos agrupados tienen la particularidad que son muchos datos, como lo que tenemos aquí en este ejemplo, y muchos de esos datos se repiten. Repito nuevamente, las tablas tipo 2 tienen la particularidad que hay muchos datos y muchos de esos datos se repiten. Esa es una particularidad que tiene la tabla tipo 2. Pero además de la tabla tipo 2 tiene otra particularidad. Tiene siempre dos columnas. La columna de las X y la columna de las frecuencias absolutas, o sea, las veces que se repiten cada uno de esos valores. Y otra característica que tiene la tabla tipo 2 es que se aplican tanto para datos cuantitativos como para datos cualitativos. En antes nosotros vimos una tabla tipo 2 cuando estamos hablando sobre las distribuidoras, las agencias distribuidoras de carros. Vimos que la columna de las localidades eran cualitativas, entonces, y vimos que después había una frecuencia, las veces que se repetían las ventas. Esa es una tabla tipo 2 de carácter cualitativa. Pero acá vamos a ver, en este momento vamos a ver una tabla cuantitativa tipo 2, pero cuantitativa. Y vamos a ver cómo se hace. Lean el ejemplo, venta de zapatos de lujo el día lunes de la empresa BBB, hecha por un vendedor según el número de tamaños que se presentaron fue lo siguiente. Entonces aquí está los datos que se recolectaron, estos son los datos brutos. Se pide, no hay necesidad de decir que se pide, se elabora una tabla tipo 2, se agrupa estos datos y entonces yo pongo en la variable X el número de tamaño de los zapatos que yo vendí, los de número 3, 3,5, 4, 5, 5,5, 6, 7. Pongo el total. Yo lo primero que tengo que poner aquí es el 25. ¿Por qué 25? Porque 25 es el total de observaciones que yo tengo aquí. Esto es lo primero que yo tengo que poner entonces en la tabla. Entonces bueno, para mí es mucho más fácil ponerlo en forma vertical para que sea un cuadro bien bonito. Le pongo la tabla tal, el título, pongo la variable de observación, el número de tamaño, hasta la matriz, y pongo la frecuencia absoluta, las veces que se repiten el número de zapatillas que se vendieron. Entonces observan, 3 se vendió una vez, 3,5 se vendió 3 veces, 4 se vendió 6 veces, 5 se vendió una vez, 5,5 se vendió 5 veces, 6 se vendió 7 veces y 7 se vendió 2 veces. Yo puedo decir así rápidamente con un primer análisis que las ventas que se realizaron en el almacén BBB el día lunes por un vendedor, podemos indicar que de 25 observaciones, el tamaño número 4 es el que más se vende. Además, podemos decir que el tamaño 3 es el que menos se vende, igual que el tamaño 5. Perdón, el tamaño 6 es el que más se vende junto con el tamaño 4. Y los dos tamaños más pequeños, los dos tamaños que menos se venden es el tamaño 3 y el tamaño 5. Y ahí tiene un análisis. Y aquí usted puede también hacer una gráfica. Y una gráfica de barra. Como claro, eso vamos a ver más adelantito, ya en las próximas láminas que vamos a presentar.
a menos que haya alguna pregunta hasta aquí. Ok. Y aquí tenemos una tabla tipo 2, pero de carácter cualitativo. Observen aquí, igual que la que vimos en antes con los vehículos, ¿verdad? Repito nuevamente el mismo enunciado. Y aquí tenemos aquí que queremos hacer una encuesta para conocer la opinión de preferencia de los colores de las bebidas que se venden en X lugar. Entonces, bueno, se levanta la información, la encuesta, contamos que hay 20 observaciones, que es las características de la variable de observación en cuanto al color de la gaseosa, es blanco, negro y rojo, y que muchas de ellas se repiten. Entonces, bueno, yo elaboro una tabla de distribución tipo 2 para interpretarla. Y lo primero que yo tengo que hacer es enumerar o indicar cuáles son las características de la variable de observación, n, cuántas veces n, b y r. Entonces cuento cuántas veces se repite cada uno. Entonces yo, por ejemplo, la b se repite 8 veces, la n se repite 9 veces, la r se repite 3 veces. Y aquí entonces tenemos la frecuencia absoluta. Entonces el 20 tiene que coincidir con el total de las observaciones. Y yo entonces encuentro la frecuencia relativa. Yo puedo entonces decir que 8 entre 20 da 0.40, 9 entre 20 da 0.45 y 3 entre 20 da 0.15. Entonces ya yo puedo interpretar esta tabla tipo 2 de la siguiente manera. El total de la encuesta realizada de un universo o de una muestra de 20 personas, en cuanto al color de las gaseosas o el gusto de las preferencias de las gaseosas, podemos decir lo siguiente. Hay tres característicos colores de las gaseosas indicadas: blanco, negro y rojo. Y de esta podemos decir lo siguiente. El color negro es el que más se vende de las 20 observaciones que tenemos, representando el 45%. También podemos decir que el 15% de las observaciones se representan con la gaseosa de color rojo, que siendo la menor. Y en el caso de la blanca, podemos decir entonces que 8 de 20 personas tienen gustos o preferencia por este color, representando el 40%. Y ya, esta es la interpretación, que es lo que a mí me interesa cuando yo les pongo un problema. No que me pongan esto bonito, sino que me interpreten estos datos. Ahora que resulta que me va a llegar Diana Higuera, me dice, bueno, profesor, en la interpretación mía de la gráfica dice lo siguiente: las preferencias son blanco, negro y rojo. El total es 20. La frecuencia absoluta es 8, 9 y 3. La frecuencia relativa es .40, .45, .15. Me va describiendo el cuadro. Yo no quiero eso. Si yo lo estoy viendo, ¿para qué yo quiero que me lo describa? Yo lo que quiero es que me interprete la cantidad de datos que ella tiene ahí. Y en este caso son datos de carácter cualitativo. Conclusión en cuanto a los datos cuantitativos y cualitativos en esta primera etapa. Las tablas de frecuencia son herramientas muy útiles en la vida cotidiana, puesto que nos ayudan a las personas que las utilizan a darse cuenta de la situación que guarda un país, negocio o empresa en los aspectos económicos y financieros. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Profe, disculpe. Dígame. En la parte anterior que usted puso ahorita, siempre se debe colocar primero la cantidad de veces sobre el total. Porque si lo divido, ejemplo, dice que 20 entre 8 me da 2.5. 20 entre 8 no puede ser. ¿Cómo hace 20 entre 8, mi señorita? Tiene que Sí. ser entre 20, no entre... Por eso le pregunto. Si primero se coloca la cantidad de veces que se vende sobre el total. Sí, la veces que se repite el valor con respecto al total. Siempre así, para poder sacarla en términos relativos. Eso es así. Porque yo voy a cerrar aquí la grabación para que la grabación sea lo más corta posible. Déjenme grabar aquí, detener la grabación. Desea detener la grabación en la nube.